Amigos y amigas, hoy presentamos sobre la conformidad, una motivación social netamente externa y secundaria. Para plantear el contenido, nos hacemos 4 preguntas. Primero, ¿qué es la conformidad? Segundo, ¿existe algún experimento clásico? Tercera pregunta, ¿por qué nos conformamos? Cuarta pregunta, ¿cuáles son las conclusiones de la conformidad? Respondiendo a la primera pregunta, es importante resaltar lo que significa, lo que es. Es la presión grupal de manera indirecta hacia el individuo. Esta presión puede ser real o imaginaria y sobre todo puede cambiar el comportamiento, los sentimientos y sobre todo el pensamiento del individuo, de la persona. La segunda pregunta tiene su respuesta en el experimento de Salomón Asch en el año 1956, que plantea un experimento muy interesante. Queremos dar algunos detalles de este experimento. Primero, plantea una línea, luego 3 líneas al lado derecho, pregunta cuál de estas 3 líneas que están al lado derecho son iguales al que está al lado izquierdo. Detalle segundo, participan 6 personas, uno solo es el sujeto real, consciente, responsable. 5 entrevistados son cómplices del experimentador. Otro detalle muy interesante, son diferentes entrevistas. A la tercera entrevista, el sujeto real que no es cómplice, se descubre algo muy interesante. Es decir, este sujeto niega la evidencia de sus ojos y sigue la corriente del grupo. Se deja influenciar por el grupo. Interesante. Siguen las entrevistas. Encontramos alguna particularidad de sumo significado. Atención. La distorsión del juicio. Es decir, el sujeto real que no es cómplice distorsiona su calificación, su juicio por seguir la corriente. Tenemos algún detalle más en este experimento. Después de varias entrevistas, atención, el experimentador decide aumentar uno más al real, es decir, para que opine lo que dice el real. Y cambia las estadísticas. Al inicio era un 37%. Después de esto, tenemos solamente el 5%. Lo interesante en todo este experimento es cómo el sujeto real sigue la corriente del grupo, se deja influenciar por el grupo. Tercera pregunta, ¿por qué nos conformamos? Tenemos 2 razones muy importantes. La primera razón, por miedo al rechazo. Segunda razón, por conveniencia. Y a partir de esto, Salomón Asch descubre 2 tipos de conformidad. El primero, conformidad informativo. Es decir, cuando el sujeto descubre que el grupo le conviene. La base de esto es que el grupo tiene el valor de la información, es fuente de información. Y la conformidad tiene un sentido de seguridad, de oportunidad y sobre todo de identidad para el individuo. Además, el sujeto, el individuo, descubre bienestar, autoestima en el grupo. Podemos decir también que las acciones, los pensamientos del sujeto, del individuo, empiezan a amoldarse
al comportamiento grupal. La conformidad normativa que tiene razón de miedo, la base de esta experiencia es el sentido de pertenencia. Y la conformidad tiene un sentido de, ojo, atención, de aceptación. Es decir, el individuo busca aceptación en el grupo. Si no, tiene miedo a ser rechazado, a ser ridiculizado. Lo importante aquí es el fenómeno de la sumisión. Última pregunta. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales llegamos a partir del experimento de Salomón Asch y todo este planteamiento? Primero, se revela que la persona niega lo que ve, niega su razón, niega su juicio para seguir la corriente, la influencia del grupo. Prácticamente el individuo se somete al grupo. Segunda conclusión, no solamente la conformidad, sino también algunas condiciones que reducen la conformidad. Primero, el individuo, segundo, el grupo y tercero, la tarea. Qué interesante es que nosotros planteemos esta experiencia y lleguemos a una conclusión muy práctica de cada día. Los demás lo hacen, yo también lo voy a hacer. Hay que tener mucho cuidado porque allí está el fenómeno de acciones peligrosas en la drogadicción, en el alcoholismo. Yo hago lo que los demás hacen, sin juicio, sin razonamiento.